Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia aquí hoy en Puerta de Toledo, en el acto que todos los años hacemos en homenaje a Gregorio Peces Barba. Este año, en este homenaje que coincide exactamente con la fecha de su nacimiento, un 13 de enero, del 38, estamos en el 26, y este año hemos querido centrar el homenaje en una de las en uno de los programas de los que más orgullosos estamos en la Fundación Gregorio Peces Barba, que es el programa Pro Bono. Este homenaje tiene dos caras, que es un poco la aproximación al perfil de Gregorio como abogado. La primera de las intervenciones corre a cargo de don José Mari Moedano, patrono de nuestra fundación, y una persona muy significada porque en este perfil de Gregorio como abogado no solamente se vincula su acción en este ámbito, sino también su compromiso ante una situación en España muy diferente de la de ahora, y con la defensa de unos valores que encarnan no solamente su visión como abogado, sino como filósofo, como ponente constitucional y después como rector en la Carlos III. José Mari Moedano sufrió el hostigamiento tanto por sectores de la ultraderecha como fue amenazado. ¿Dónde está José Mari? Que no le veo. Como por ETA, por escrito, ¿no? Con lo cual, José María, además de conocer y estar muy vinculado al despacho, es un hombre que conoce muy bien esa España y ha estado comprometido y está comprometido con esos valores, y por eso es un honor para mí presentarle como el primero de los ponentes de esta, digamos, dimensión de Gregorio como abogado en ese perfil. El segundo es el programa Pro Bono, que es un programa que trata de llevar a colegios, institutos, precisamente los valores constitucionales, ¿no? Entonces tenemos este último año 20 centros educativos, cerca de 40 docentes, 20 abogadas y abogados, y en el último periodo, en el último año, más de 100 sesiones, 100 clases, desde octubre del 2024 hasta noviembre, diciembre del 25. Este es uno de los programas de los que más orgullosos estamos y que hoy tienen en doña Yolanda Valdeolivas, del despacho de Pérez Llorca, y doña Ana Isabel Mozo, de Greenlaters, dos despachos que nos están apoyando enormemente en esta dimensión, prestando sus profesionales de una manera desinteresada en este acercamiento a los colegios y a los institutos, en una labor que hace que todo aquello que representa el legado de Gregorio no sea una especie de nostalgia de aquí unos discípulos o alguien que añora un tiempo pasado, sino alguien o una institución que pretende llevar a donde más hace falta ahora, que es a las nuevas generaciones, la presencia de estos valores, ¿no? Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional estamos viviendo momentos en los cuales estos valores no solamente no son elementos nostálgicos de un pasado, de una transición, sino auténticamente revolucionarios, ¿no? La situación en España con precisamente esta, no ya negación, sino sí, esta especie de negación de estos valores, que son valores constitucionales, de estas palabras tan presentes en el legado de Gregorio, como es ética pública, como es la educación para la ciudadanía, como son los valores de igualdad, de tolerancia, de libertad.
son en España ahora mismo algo que, bueno, los que están llevando a los colegios y a los institutos algo muy, muy necesario, ¿no? Y en el ámbito internacional, pues no tengo que añadir nada, ¿no? Cuando se confunden los territorios del derecho internacional con mesas en donde auténticos gángsters están repartiéndose ahora pues ese tablero, ¿no? En donde nada ya tiene que ver ni con las reglas del juego ni con nada parecido. Esto es no solamente necesario, sino que es urgente. Por eso el homenaje a Gregorio este año creo que está muy justificado con estas dos dimensiones del Gregorio Abogado y del programa Pro Bono que estamos aquí, digamos que un poco poniendo en valor y agradeciendo no solamente a los despachos, sino a todas estas personas que están haciendo lo posible, ¿no? Con estas cifras que os hemos dicho para una institución modesta como es la Fundación, ¿no? Al final entregaremos una serie de distinciones a las personas más participativas en el programa Pro Bono, entregando pues a modo muy simbólico estos diplomas de agradecimiento de la colaboración, no solamente en su persona, sino de todo el programa. Todo esto lo hacemos también de una manera conjunta con nuestra institución hermana, que es el Instituto de Hechos Humanos, que preside mi querida compañera Mari Carmen Barranco, a quien en este momento, y agradeciendo de nuevo la presencia de todos ustedes, doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. En realidad, nuestra idea era que iniciase yo el acto, pero había confundido los papeles con las notas de la revisión de exámenes que he tenido esta mañana y hay una cosa que necesito leer porque era una enumeración un poco, no tienes por qué contarlo un poco larga. No se había notado nada. Porque no me lo has dicho antes. Pues bueno, bromas aparte. Y ya está. Bueno, les decía a las personas, algunas de las personas que están aquí, las invité personalmente porque han colaborado con el instituto a través de la clínica jurídica o a través de otros proyectos también de impacto social que hemos llevado a cabo, no desde que yo soy directora, sino desde hace mucho tiempo ya en el instituto, tras la estela de Gregorio Peces Barba. Y yo intentaba explicar en aquel mensaje lo importante que es para las personas que hemos trabajado con Gregorio Peces Barba. Bueno, ahora tengo el honor de estar en el patronato de la fundación que lleva su nombre, pero en el ámbito de la universidad y en el ámbito del instituto, un día como hoy, porque todos los 13 de enero, y si no el 13, el 14 o el 15, si era el sábado más próximo, pues nos reuníamos para celebrar el cumpleaños de Gregorio en vida, y hemos intentado a través de la fundación, también en la directiva anterior, pues mantener esta celebración. Se suspendió un poco en la pandemia y ahí nos costó un poco reactivarlo, pero es un día muy importante en lo institucional, para ambas instituciones, para la fundación y para el instituto, y muy importante también, pues también en lo personal. Yo esta mañana echaba cuentas de, bueno, pues de lo rápido que pasa el tiempo y pensaba en cómo nos sentíamos en el primer homenaje que le hizo la universidad en septiembre de 2012, que su partida estaba muy próxima en el tiempo, y cómo nos sentimos ahora. Bueno, Gregorio nació el 13 de enero del 38, como saben, y pues por eso hoy, en parte, este acto ya con la distancia, pues es un acto de celebración de su cumpleaños, que hubiera sido el 86º. Joder, ¿quién lo dice? Cumpleaños, porque me lo tenía apuntado, por eso necesitaba las notas. Bueno, en septiembre de 2012 tuve mucha suerte, porque me invitaron a hablar en el homenaje que le rindió la universidad, no sé si fue como el 12 de septiembre, bueno, esto no me lo he apuntado y no me acuerdo muy bien, pero la universidad le hizo un homenaje inmediatamente en el inicio del siguiente curso, posterior a su partida, y yo tuve la suerte de intervenir en ese acto, que fue un acto un poco de despedida colectiva, hablando desde mi conocimiento de Gregorio como estudiante. Yo estudié Derecho en la primera promoción de la Universidad Carlos III, lo comentaba antes cuando entrábamos, el curso 89-90, ya pueden hacer cálculos de mi edad, porque la universidad es el único sitio en el que está muy bien cumplir años, ¿no? Te tratan mejor cuanto mayor eres. Bueno. Sí, bueno, hasta cierta edad, tampoco hay que pasarse.
Y entonces, en aquel momento yo pensaba, y hoy tomaba, porque otras veces me han invitado, bueno, como tampoco somos tantas mujeres, pues es frecuente que esté en representación de la cuota femenina, también en el patronato. Y en aquel momento, pues, y nosotros, luego tenía otras notas, porque decía, bueno, a ver, y yo hablaba de Gregorio Peces Barba, y esto es por lo que yo necesitaba este papel. Y yo destacaba una serie de virtudes cuando yo pensaba en Gregorio, y yo lo sigo pensando, y muchas cosas las he aprendido, algunas las intento llevar a la práctica, por ejemplo lo de la puntualidad, pero no siempre lo consigo. Y yo pensaba en las virtudes y en los principios de Gregorio, ¿no? En lo que Gregorio nos ha enseñado como profesor, ¿no? Como estudiantes primero, luego discípula suya. Y yo destacaba su generosidad, su puntualidad, que es un pequeño problema, su grandeza, su voluntarismo, su optimismo, su coherencia, su humanidad y su pasión como virtudes. Y como principios, su rigor intelectual, el respeto por las ideas de los demás, y algo que yo creo que a todas las personas que nos hemos formado con Gregorio y que hemos tenido el lujo de trabajar con él, nos ha calado su compromiso social. Estoy segura de que estas virtudes y estos principios también los trasladó a su actividad como abogado, y creo que sobre todo José María Moedano, que es quien más le conoció en este trabajo de las personas del entorno de la fundación, pues hoy nos lo podrá corroborar. Y una parte del trabajo de la fundación pues lo dedicamos a hacer, ¿no? a extender este compromiso social de Gregorio, una parte también su compromiso social como abogado, y el resultado de este esfuerzo pues es el programa de pro bono del que ha hablado Ángel Llamas. Bueno, será José María Moedano quien nos hable de ese aspecto del compromiso social de Gregorio Peces Barba, que fue su compromiso con la democracia, y bueno, aprenderemos todos y así podré contar más cosas si vuelvo a tener la ocasión de hablar en público de Gregorio Peces Barba. Bueno, en las categorías contemporáneas, el espacio institucional del compromiso social de la abogacía es la responsabilidad social, y sin duda alguna forma parte de esta responsabilidad la transmisión de la cultura de derechos y de los valores democráticos, y sobre eso va a reflexionar Yolanda Valdeolivas del despacho Pérez Rivera, y de cómo el pro bono se ubica en el marco de la responsabilidad social, más en concreto pues hablará Ana Isabel Mozo del despacho Linklater. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por incluir al Instituto en este espacio, y muchas gracias a todas y a todos ustedes, y yo creo que podemos empezar a disfrutar de nuestras ponentes y de nuestro ponente, bueno, que en este año somos más mujeres que hombres en el evento, y esto nunca nos había ocurrido, ¿verdad, José Mari? Bueno, pues José María Moedano, cuando gracias, quieras. Queridas amigos y amigos, porque realmente cada año, que no hemos faltado ningún año a este acto, que ya no es de homenaje a Gregorio, es de un recuerdo a una persona que tanto ha hecho por muchos de nosotros, y también hecho por España y por la democracia en España. Es un aniversario más. Yo creo además que no recuerdo que en España se haya repetido cada año el homenaje a una persona tan destacada y con tantas virtudes sin faltar un solo año que en el caso de Gregorio. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando se murió Paco Fernández Ordóñez se celebraba cada año una conferencia que era la Conferencia Fernández Ordóñez, pero al cabo de unos años desapareció. Parecía que iba a mantenerse siempre y desapareció. Desde luego, la huella y el recuerdo que Gregorio
con toda su labor. Yo me referiré a alguien, no soy el único que podía hablar aquí de eso, me referiré a algunos más de aquella generación, pues es algo que perdurará seguramente hasta que incluso muchos de nosotros desaparezcamos y seguirán otros. Hoy, por ejemplo, quiero decir que leyendo un periódico muy conocido, El Confidencial, me he encontrado, porque aquí somos, cada vez nos topamos más amigos de nuevas generaciones, personas que no conocimos en aquella época y que ahora estudiantes o otros abogados más jóvenes están muy involucrados con toda la obra y con todo el recuerdo de Gregorio. Nos topamos muchos discípulos y amigos, y hoy, por ejemplo, he visto que una persona, un gran alumno de esta universidad, Iván Delgado, que hoy día es el director ejecutivo internacional del despacho de Pérez Llorca, compañero de Yolanda, también una gran catedrática y una gran jurista, que luego ella os hablará, pues fue alumno de esta universidad y un gran alumno de Gregorio también. O sea, son personas y amigos que están distribuidos en todas las actividades, de la propia, no solo de la universidad, sino de muchas actividades, y además muy brillantes y además que todos han seguido no solo la huella, sino esos valores y esas, digamos, compromisos que Gregorio ha tenido. El otro día, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de Madrid, ahora de la abogacía, no en la facultad, sino en el Ilustre Colegio de la Abogacía, le dimos un premio a un estudiante, a Santiago Ibarra, que había hecho un gran trabajo y era un estudiante que había hecho ya varios trabajos sobre Gregorio Peces Barba y que los ha publicado en alguna revista de aquí, sobre la innovación jurídica. Y así nos vamos encontrando en todos los sitios gente joven que son no ya discípulos de Gregorio, porque incluso algunos, Iván sí que lo conoció, pero otros no lo han conocido y que siguen por el raíl y por la huella de Gregorio. Hemos seguido por ese raíl, y hace poco el propio despacho de Pérez Llorca, Pedro, que es un tipo estupendo, igual que lo era su padre, José Pedro, que ha estado a veces en los actos que hemos hecho aquí hasta que se murió, pues hizo un homenaje en Cádiz. La Fundación Pérez Llorca hizo un homenaje, que estuvo Pedro, que hizo unas intervenciones muy interesantes en la huella de Gregorio y en lo que yo también algo voy a decir aquí, y que fue extraordinario, donde estuvo hablando de Gregorio. Era un premio que le daba la Fundación Pérez Llorca a Alfonso Guerra en el año 23, y que cada 2 años se la da a una persona que ha tenido una labor, o bien como jurista, o bien como una persona defensora de la democracia, y Pedro Pérez Llorca estuvo estupendo, que yo además propongo que un año venga aquí a hablar en el aniversario. Su padre estuvo en algunas ocasiones, pero y en el propio despacho, que ahora todavía no ha venido Ana, ¿no? Me parece, no la he visto, que va a hablar del tema, claro, del tema que yo también me voy a referir, al tema del pro bono. Pues allí otro que ha sido, porque los despachos, aparte de algunos despachos españoles, como el de Pérez Llorca, o el de Roca, o el de Garrigues, que están comprometidos con esto, los despachos anglosajones también, ya a eso me quiero referir, los despachos anglosajones también tienen, digamos, una dedicación, algunos de ellos muy importante, al tema del pro bono, y uno de ellos es Linklater, tu compañera Ana de Linklater, pero Albella, que fue decano del colegio, del despacho de Linklater, y que fue también el director de la Academia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también es una persona muy, digamos, apoyó mucho el tema de Linklater para el tema de pro bono. El tema de pro bono, naturalmente, yo no puedo hablar de pro bono porque mis relaciones profesionales con Gregorio y políticas,
pues en aquella época no nos dedicamos al pro bono, nos dedicamos a otro tipo de compromisos que ahora, afortunadamente, como la situación política no tiene nada que ver con aquella, pues es una cosa, digamos, no solo muy interesante, sino muy necesaria lo del pro bono, que el despacho como el de Pérez Llorca tiene una dedicación muy grande a ella, por una razón, porque los estudiantes en los colegios y en los institutos no saben absolutamente nada de la Constitución, pero absolutamente nada. Entonces, es algo que conocemos los que hemos aterrizado algunas veces por allí, pero la labor que hace los profesores y los abogados, como se hace en otros países anglosajones, y que es el explicar los valores culturales democráticos a los estudiantes, el conocimiento de la Constitución es fundamental. Y es una de las cosas que efectivamente la ejecutiva del patronato actual de la Fundación pues lo está haciendo con mucho interés, con mucho empeño. Lo empezamos ya anteriormente, pero ahora cada vez tiene, digamos, una dedicación mucho mayor. Y es fundamental, porque es que los estudiantes, lo vuelvo a repetir, no saben absolutamente nada de la Constitución, no se la enseñan, no la conocen, y gracias a la labor pro bono que hacen que estos despachos y las personas de los despachos, Yolanda es una catedrática importantísima y se dedica a eso mucho en el despacho de Pérez Llorca. O sea, ya no se trata solo de facturar, sino lo que se trata también es de hacer esa labor que ellos hacen y que me parece muy importante. Por lo tanto, creo que también Gregorio estaría muy orgulloso y seguramente él apoyaría eso, seguro que lo apoyaría absolutamente. Claro, Gregorio... y quiero decir que no voy a decir lo que muchos sabemos de aquí, sobre todo la generación mayor. Fue un gran filósofo del derecho, fue un gran abogado, con un oficio de abogado extraordinario y un gran defensor de las libertades políticas, que es una de las labores que hacíamos en el despacho. Ya al decir esto tengo que decir, yo desde luego... trabajé mucho con él, pero está Tomás de la Cuadra, que estuvo en el despacho antes que yo, también porque tienes algún año mayor que yo, pero fue fundador con Gregorio, y claro, Tomás podría decir mucho sobre esto. Otro que le conoció mucho, Fernando Ledesma, que estaba aquí, ahora he estado con él hablando, míralo, está allí. Fernando Ledesma, un gran magistrado, que también fue un gran amigo de Gregorio y que también, digamos, fue muy amigo suyo. Óscar Alzaga, que luego me referiré a un tema también interesante, que es el tema aquel de cuando hicieron a Gregorio comisario de las víctimas del terrorismo, que él en su libro sobre... el que se llama civil, la España civil, se refiere a Óscar porque le ayudó y le comprendió bien en los momentos en los que los gobernantes de aquella época no ayudaron y no quisieron comprender a Gregorio, el gobierno gobernante en la época, cuando él, y a eso me referiré luego, porque me tengo que referir a varias cosas, cuando digamos, creyeron que tenían el monopolio de la defensa y la protección de las víctimas del terrorismo y no se portaron nada bien con Gregorio. Y eso Gregorio lo sufrió y hubo varias gente del partido político al que habían pertenecido o que pertenecían, no lo sé, entre otros Óscar Alzaga, que aparte de que él me lo dijo a mí personalmente, lo dice en su libro muy claramente. Pero sobre todo Gregorio fue un gran estadista. Él fue uno de los estadistas más importantes desde mi punto de vista de la época, por supuesto, de la transición y del inicio constitucional, del que ya sabéis que fue. No me voy a referir a cosas que ya sabéis. Si tengo que contar algo, contaré cosas que se saben menos. Pero fue un gran estadista, estadista como poco sabido en España. Yo diré no diré el único, pero yo diría casi que el mejor. Su mirada sobre el panorama político
se hacía siempre desde una luz distinta de la que lo hacían la mayoría de los políticos, siempre que estaba ocupándose de los problemas de España. Y siempre intentó mirar nuestra historia, la parte buena y la parte mala de nuestra historia, con una mirada limpia. Es de los políticos que más ha mirado la historia de España. No lo voy a decir desde la historia cuando él se refiere a Fernando de los Ríos, o a Antonio Machado, o a Ortega y Gasset, o a Azaña, y a otras épocas malas, pero siempre lo ha procurado mirar con una mirada limpia. Es una de las cosas que siempre me llamaban más de Gregorio. Una vida austera, era un hombre que la política para él era siempre austeridad y nunca ningún otro tipo, digamos, de ambiciones o de aspiraciones, y que siempre rechazó absolutamente la imposición, el extremismo y el fanatismo. Él tenía una pluma muy ágil y ya no solo cuando leías, no solo cuando le oías o cuando hablabas con él, sino también como cuando escribía, su pluma era muy ágil y además era eso, una pluma muy limpia. Yo cuando estuve en la cárcel, en el año 68 y 69, él y Joaquín Ruiz Jiménez me vinieron a pasar la Nochebuena conmigo y con alguna otra persona que estábamos allí, con Marcelino Camacho y tal. Bueno, pues ellos no fueron a cenar a su casa. Ellos estuvieron desde las 8 de la tarde, se lo pidieron al director, hasta las 11 o 12 de la noche, no solo conmigo, en el locutorio de abogados, con Marcelino, con Julián Ariza, y cuando digo la mirada limpia, es que a pesar de lo que estaba pasando, todas sus palabras eran palabras, digamos, de esperanza, eran palabras de limpieza ante incluso hasta sus peores adversarios y, por supuesto, de moderación. Esa moderación que tuvo Gregorio, y que esto lo quiero resaltar, es también en los cumplimientos, que eso se vio luego cuando fue presidente del Congreso, en el cumplimiento de las reglas del juego iguales para todos. Esto, él como presidente del Congreso, como lo había hecho en otras cosas quizá de no tanta trascendencia, pues no las tuvo, no las ha tenido ningún presidente de ningún partido, ningún presidente del Congreso de los Diputados. Me voy a fijar solo en dos personas, Fraga Iribarne y Felipe González. Voy a empezar por Felipe González. No ha habido ningún presidente del Congreso de los Diputados que le haya retirado la palabra a ningún presidente de gobierno. El único presidente del Congreso que, queriendo que fueran las reglas del juego iguales para ahora, no me acuerdo si fueron 2 o fueron 3 veces que le retiró la palabra al presidente del Congreso. Y además le dijo: señor presidente, acaba su turno. Señor presidente, ha acabado su turno. Y esto no lo ha dicho absolutamente ningún presidente del Congreso. A Fraga Iribarne, que Fraga Iribarne había sido ministro de Franco y que lo tuvimos de ministro de Franco en cosas bastante desagradables, como en algunas que hizo cuando asesinaron a Enrique Ruano, y que Gregorio escribió un artículo sobre eso. Sin embargo, cuando él era el presidente más importante de la oposición, Gregorio le dio el estatus de jefe de la oposición, cosa que no se le ha dado aquí a ningún, digamos, jefe de la oposición de ningún otro partido. Entonces, esa preocupación de Gregorio, lo vuelvo a decir, por el cumplimiento de las reglas del juego, y además por no poner barreras, y lo pongo en el caso concreto de Fraga Iribarne, no poner barreras al adversario político, también es algo que para mí es muy destacado de Gregorio. Vamos a ver una cosa. Aprendí mucho de él, pero claro, yo no sé lo que en esta situación política él pensaría.
Yo no voy a decir, si yo pienso ahora, que lo pienso, que en España hay un franco deterioro del Estado de Derecho y en parte de la democracia. No voy a decir lo que pensaría Gregorio. Yo lo que voy a decir es que yo, viendo Gregorio cómo era, Gregorio, yo pienso, con lo que aprendí, pienso eso. Ahora no voy a decir si Gregorio pensaría eso o no lo pensaría, pero lo tengo que decir claramente. Lo tengo que decir claramente porque, claro, la polarización política y otra serie de cosas que están ocurriendo y la falta de consenso, pues evidentemente están produciendo una colonización de algunas instituciones importantes, el mal funcionamiento de los partidos, etc. Eso lo digo yo con lo que aprendí de él, pero yo lo digo y lo vuelvo a repetir, que eso lo fuera a decir él. Simplemente lo digo yo, pero yo aprendí, y esa enseñanza que tuve de él, para mí es una enseñanza muy importante y que evidentemente me ha influido indiscutiblemente en todo lo que ha sido mi vida posterior. Igualmente, esto en sus libros todavía está escrito, ¿no? Él fue muy crítico por escrito y, por supuesto, hablando, por la insistencia, decía él, en ante una autodeterminación ciega ante las mayorías, que era frente a las mayorías, una autodeterminación, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, que era expresión, decía él, de un autonomismo económico cerrado ante esa realidad ciega que nos rodea. Entonces, ¿qué yo pienso? Lo que decía Gregorio entonces y lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, la de la financiación singular de alguna autonomía española en frente de las otras autonomías, pues a mí esto me recuerda a lo que decía Gregorio contra el exceso, la pretensión de exceso de autonomía frente al resto de España. Vuelvo a decir, yo no digo que eso lo fuera a decir Gregorio, lo digo yo cuando lo que aprendí y lo que leí de él. Claro, aquí hay otro tema importante que es por el que yo también citaba a Óscar Alzaga, porque primero nos lo dijo y segundo lo escribió, que es lo siguiente. Gregorio en un momento determinado fue elegido el comisario para la protección de las víctimas del terrorismo. Y el partido gobernante en aquel momento, que por supuesto no era Felipe González, el partido gobernante en aquella época le hizo muchas jugarretas a Gregorio, pero muchas, y le trató muy mal. Y entonces porque se creía que era el que tenía, vamos a decir, el monopolio para también utilizarlo políticamente en relación con, digamos, la defensa de las víctimas del terrorismo y a su vez, claro, de la crítica del terrorismo de ETA. Claro, Gregorio también tiene escrito sobre eso y también tiene escrito lo que he dicho de Óscar. O sea, dice de las personas que eran miembros del partido gobernante o lo habían sido y que le defendieron. Y uno de ellos era Óscar. Por eso quiero contar a veces cosas, lo he dicho ya 3 veces, quiero contar cosas que no se saben, pero que todas ellas conviene saberlas. Y entonces, y Gregorio escribió sobre esa... Él siguió, muchos de los estudiantes de la universidad y de los profesores, esto también lo sabéis lo habéis oído algunas veces, él lo que decía que ETA había puesto en marcha toda una maquinaria para que la Constitución no llegara a un buen puerto, porque realmente ETA y el terrorismo de ETA es lo que más luchó para que en España no hubiera Constitución. Y decía él que, lo copio textualmente, recurrió al más brutal e inesperado uso de la fuerza para evitar eso. Bueno, esto también me llega a mí a algunas conclusiones que para qué las voy a decir, pero yo creo que efectivamente la democracia venció a ETA. Gregorio hizo una gran labor como comisario de protección de las víctimas y también como persona
que hizo muchos discursos en contra de ETA, y claro, pero tantos asesinatos y violencia, incluso de militares, de policía, eran conscientes, los asesinos, de que la Constitución era el final de su andadura. El que se aprobara la Constitución, y además de que se aprobara la Constitución, la democracia ganara al terrorismo y ganara a ETA, pues evidentemente, digamos, era el final de su andadura, como así fue. Esto también a mí me hace pensar otras cosas. Me hace pensar otras cosas sobre, por ejemplo, si con todo el derecho que tienen los miembros del partido heredero de lo que era Herri Batasuna, que por cierto sí, me amenazaron de muerte y me tuvieron que mandar fuera de España, que fueron condenados, por cierto, por el Tribunal Supremo en aquella época, aunque luego hubo una sentencia del Tribunal Constitucional bastante discutible, no porque dijeran que no habían cometido el delito de colaboración con banda armada, porque claro, estaba el terrorismo y la colaboración con banda armada. En este caso era colaboración con banda armada. Entonces, pues una cosa es, con todo el derecho, estar mucho mejor, estar digamos, en la democracia y estar en la vida civil que estar en lo que estaban, pero de eso a que sean referencia para otras cosas, eso yo no estoy en absoluto de acuerdo. No sé lo que pensaría Gregorio, pero yo pienso eso. Y lo aprendí de lo que he leído y de lo que le escuché. Entonces, podría hablar de muchas más cosas, pero quiero terminar hablando con el tema del pro bono. El tema del pro bono me parece que debemos buscar más, y seguimos buscando, y algunos lo hemos hecho, algo que realmente es muy importante en España. Cuando se intentó en la reforma de la Ley de Educación meter algunas asignaturas laicas que no se consiguió, y entre otras, aunque no es una asignatura laica, pero sí que era el que se pudiera hablar de cómo, de lo que es la Constitución y de lo que se debe conocer por los estudiantes, por los jóvenes, la Constitución, creo que es algo que debemos no solo continuar con ella, sino buscar la forma, en un momento en el que hubiera capacidad de convicción suficiente, buscar una fórmula en la que la enseñanza de la Constitución fuera algo obligado en los colegios de enseñanza médica, de enseñanza media, en la que yo creo que no lo es, porque si lo fuera, sabrían algo, pero yo cuando he oído es que no saben absolutamente nada. No saben, ni el artículo primero. Entonces creo que es una cuestión que deberíamos trabajar y luchar para que la Constitución, que sigue siendo, aunque haya personas que ya están en contra de la Constitución, que sigue siendo el tesoro más importante que tenemos para la convivencia, y además porque la Constitución es el marco de convivencia de todos los españoles. En el momento que no hay consenso, la Constitución no funciona. La Constitución, cuando no funciona ahora, no voy a ponerme dramático, pero que no funciona es porque no hay consenso y porque además pues hay una especie de desapego en muchos sectores sociales a la Constitución. Y la Constitución creo que es algo que hay que conocer y que por lo tanto hay que enseñar. Y yo os felicito porque hayáis continuado engrandeciendo este trabajo de pro bono, a vosotras y a vosotros, a estos despachos, que aunque son despachos muy importantes en el negocio jurídico y en el conocimiento jurídico, no se les puede privar de reconocer, y he citado ya algunos, hay más, de citar el trabajo tan importante que están haciendo o que estáis haciendo. Y entonces, también creo, aparte de que yo cuente mi experiencia como profesional del derecho, como amigo, como defendido por parte de Gregorio, etcétera, como lo pueden contar aquí también otras personas a las que ya he citado, creo que Gregorio se sentiría muy orgulloso de saber
que esta fundación está haciendo un trabajo cada vez más, digamos, progresivo en la enseñanza de la Constitución, en este trabajo pro bono que se hace en los colegios y en los institutos. Y yo creo que debemos felicitaros a todos y agradeceros lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Mari. Gracias por tu excelente intervención. Y lo digo muy sinceramente. Muchas gracias, José Mari. Voy a dar la palabra a doña Yolanda Valdeolivas, que no sé si prefieres el atril o la mesa. ¿Sí? Aquí tenéis agua. Pues antes de nada, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañáis en esta tarde y, cómo no, después del saludo, mi sincero agradecimiento por la invitación que me cursa tanto la Fundación Gregorio Peces Barba como el Instituto de Derechos Humanos, que también lleva su nombre. Es un verdadero privilegio estar aquí para hablaros de una actividad que ya ha sido anticipada, que ha sido presentada y que desde luego ocupa buena parte de mi tiempo individual y también del tiempo colectivo del despacho al que aquí represento, que es el despacho Pérez York, al que ya se ha hecho reiterada referencia. Es una actividad esta del pro bono relativamente poco conocida, seguramente menos conocida de lo que merece la impronta, el impacto y el reflejo social de mejora de la vida social que representa, y que yo vengo esta tarde también, si me permitís, a poner en valor desde varias perspectivas. En primer lugar, porque el beneficio que representa para los directamente destinatarios de esta acción pro bono, pues personas físicas, personas jurídicas de todo tipo y condición, a lo que luego haré referencia, por lo que representa también para los propios despachos en el plano colectivo, a los despachos que nos dedicamos a eso que llamamos el derecho de los negocios internacionales, lo que también comúnmente se conoce entre los alumnos como los grandes despachos, esos que reconocéis muchas veces por su actividad comercial, por sus números de facturación, por los grandes asuntos que representan con gran influencia en la vida económica y social a nivel global, pero que también realizan y dedican tiempo y esfuerzos a esta actividad de pro bono, por lo que representa también para todos y cada uno de los profesionales que desde distintas perspectivas trabajamos en cada uno también de esos despachos. Y no lo quiero olvidar, y quizá es por lo que voy a comenzar, por el gran beneficio que produce a la sociedad en general. Me parece que ese elemento de retorno que la actividad pro bono, que las acciones pro bono hacen a la sociedad y aquello que ha alimentado y que supone el sustrato, la herramienta sobre la que se trabaja en los grandes despachos, me parece que también es un elemento que hay que poner en valor y que no siempre es bien reconocido y que, bueno, como veo aquí muchas caras jóvenes, seguramente de estudiantes y de personas que de una u otra manera pues van a ser líderes en sus respectivos ámbitos profesionales y que muchos de ellos ejercerán la abogacía, pues que conozcan que esta parte saca probablemente lo mejor que se puede sacar de un profesional del derecho, de un abogado. Nos reconoce en aquello por lo que, y yo hace ya muchos años que dejé de estudiar en la facultad, aunque bueno, mi trabajo es seguir estudiando, aquello que me reconoce más en mi vocación inicial, servir a la justicia, evitar las injusticias, reparar a las víctimas, dar voz a quienes no tienen voz para hacer valer sus objetivos y sus intereses cuando no tienen medios para ello. Así que yo creo que nos reconoce en aquel valor más primigenio o en aquella vocación más primigenia de quienes nos metimos por primera vez en la Facultad de Derecho. Mirad, ¿qué significa acción pro bono? Porque lo damos por supuesto y a veces no siempre se reconoce o no se reconoce en todos sus frentes. Decir que un despacho realiza, u otras entidades, pero por hablar de la que yo represento y de las que son homólogas a la mía, lo que significa su actividad pro bono es una prestación de servicios legales,
de servicios jurídicos, de asesoramiento en el más amplio papel, respecto de personas particulares, entidades, fundaciones, personas en general físicas o jurídicas que carecen de recursos para hacer valer sus derechos, para defenderse frente a posibles perjuicios con sus propios medios. En este caso, lo que hacemos los despachos, que tenemos suficientes recursos humanos, suficientes recursos materiales, suficiente capacitación técnica, ofrecemos de manera gratuita ese tipo de servicios a personas que no podrían acceder a esos servicios de calidad, del más alto nivel y de la más alta cualificación por los profesionales más reconocidos si lo tuvieran que pagar con sus propios medios. Hay que diferenciarlo de lo que es la justicia gratuita, porque eso lo paga el Estado, de lo que es el turno de oficio, porque eso corre de cuenta del Estado. Esta es una actividad completamente altruista, completamente gratuita. Cuando digo completamente altruista, no se me olvida que desde luego produce un importante retorno también de marca, reputacional, de posición y de diferenciación en el mercado de los grandes despachos, de manera que no penséis que esto solamente responde a un deber ético, a un deber moral, a una especie de responsabilidad social de los despachos, que yo quiero pensar que en todos los casos existe y prevalece, sino que también eso tiene retornos, tiene un feedback también desde el punto de vista, como os digo, de la propia actividad, del enriquecimiento que también produce a los despachos y a los profesionales que trabajan en el seno de esos despachos. No son, por tanto, desde ese punto de vista, los grandes despachos, pese a lo que pueda parecer en general, simplemente empresas que facturan, simplemente empresas comerciales, sino que también son entidades que se sienten protagonistas o que se sienten agentes de la sociedad a la que sirven y de la que se nutren para retornar a ellos parte de lo que la sociedad también les ha ofrecido. No en vano, fijaos, la mayoría de los despachos están nutridos de profesionales, de abogados que se han formado en las universidades públicas, en las que todos hemos contribuido a formar, y por tanto es una suerte de devolución a la sociedad de aquello que hemos recibido y que probablemente pues pretendemos también acrecentar. Yo desde luego es algo que siempre digo a mis estudiantes. Yo, además de profesional del derecho en el ámbito del despacho Pérez Llorca, yo soy sobre todo, pues efectivamente, docente. Tengo carrera universitaria, me dedico a la docencia y a la investigación, esa es mi verdadera vocación, y digamos que lo que hago desde también esa acción pro bono de Pérez Llorca es poner mi oficio, poner mis habilidades, si se quiere decir así, al servicio de esa actividad pro bono. Y os debo decir que desde ese punto de vista probablemente constituye esta actividad pro bono que yo realizo pues uno de los mayores elementos de cohesión, de sentimiento de pertenencia al despacho Pérez Llorca. Es decir, no es solo que me paguen, no es solo que realice actividades profesionales, es que yo me siento profundamente adherida, tengo una profunda adhesión con ese elemento de acción pro bono que se realiza desde el despacho. Y probablemente si no lo hiciera, pues mi sentimiento de pertenencia o mi sentimiento de orgullo institucional pues estaría en otro nivel. No digo que no existiera, pero estaría probablemente en otro nivel. Yo creo que efectivamente los despachos demuestran con esto, y Pérez Llorca quiere jugar en ese terreno, que somos instituciones o que pretendemos ser instituciones decisivas en el funcionamiento del Estado de Derecho. Nosotros ejercemos, no se os olvide desde los despachos, la abogacía en general, una función esencial del Estado, un servicio público, que es el acceso y la realización de la justicia. De manera que yo creo que efectivamente tenemos que sentirnos agentes también dinamizadores, correctores, no solamente aplicadores críticos de la norma, sino con añadido de valores constitucionales, que me parece que es un elemento absolutamente inexcusable, que debe estar en el ADN de cualquier abogado, y de valores pues culturales, democráticos y de principios que deben informar toda la actuación del profesional del derecho: la justicia, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el respeto por el otro, etcétera, etcétera. Fijaos, beneficios, por hablaros de beneficios concretos de estos que yo denomino de impacto social, porque seguramente los retornos desde el punto de vista del despacho lo explicará Ana después de mí de una manera más concreta. Me quiero detener un poco más en aquello que
es razonable que la sociedad espere de nosotros como agentes o como operadores jurídicos que estamos al servicio de la justicia. Y no solamente de la justicia de aquellos que lo pueden pagar, de grandes clientes que muchas veces imponen condiciones que también limitan nuestra propia creatividad o que limitan nuestra propia actividad, sino en esta actividad pro bono que probablemente nos da la mayor de las libertades posibles, la mayor creatividad jurídica, porque nos movemos con mucha más autonomía, porque no estamos pendientes del honorario, de la instrucción técnica, de cumplir con los formalismos, con las reglas, etc. Es eso de hacer del derecho no solamente algo formal, sino algo realmente material, en construcción, en constante transformación, en constante mejora de la vida en sociedad y de cada uno de los ciudadanos que la componen. Bueno, en primer lugar, hacemos posible para todos, convertimos un derecho no puramente formal de acceso a la justicia, lo convertimos en un derecho universal, porque por la vía de la actividad pro bono se accede a la justicia no solo por aquellos que, sabéis, la justicia es muy cara, pueden pagarla. De manera que por esta vía hacemos realmente expresión cierta de lo que es un principio constitucional elemental y un valor democrático inexcusable, la igualdad ante la ley. Porque de nada sirve decir que somos iguales ante la ley si luego la defensa de nuestros derechos no la podemos ejercitar ante aquellas instancias que son capaces de darnos o quitarnos la razón, los tribunales de justicia. Así que, efectivamente, esta realidad, y yo creo que cada vez más hostil, en la que efectivamente estamos conviviendo, pues cada vez hay más brecha entre las personas que pueden hacer factible el ejercicio de sus derechos y aquellos otros que no pueden hacerlos factibles porque no disponen de los medios materiales para poder defender con sus propias posibilidades la defensa de los intereses que ven vulnerados. Así que nuestra función es hacer un poco de puente, como de pasarela, entre aquellos que tienen un interés defendible, que además generalmente son, fijaos, intereses y causas con mucho impacto social, que provocan mucha sensibilidad social. Hablamos de elementos que tienen que ver con la protección de la infancia, con temas medioambientales que ponen en riesgo la seguridad y la salud, con el derecho a una asistencia sanitaria que muchas veces las grandes aseguradoras niegan, con temas de protección frente a trata de personas, frente a colectivos vulnerables, a refugiados. Es decir, estamos hablando de las grandes causas cuando hablamos de asuntos, aunque no es eso lo único que, digamos, o a lo que se reduce o lo que identifica con carácter pleno toda la actividad pro bono. Así que conseguimos vencer esa brecha. Cada vez que dedicamos una hora a actividad pro bono es un grado menos de brecha, de gap, entre quienes pueden defenderse por sí mismos y aquellos que, como os decía antes, no tienen voz y necesitan la voz de otros. Así que los despachos ponen a disposición de esas entidades, de esas personas individuales, de esas organizaciones no gubernamentales, de esas fundaciones, pues todo lo que tenemos de cualificación y de conocimiento y, como os digo, también de medios que en otro caso podrían quedar desatendidos. Hacemos también desde ese punto de vista, en segundo lugar, y me parece también igualmente destacable, una promoción activa del respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, por hablarlo con carácter más general y respondiendo más al objeto de que en esta universidad se trata. Los proyectos pro bono suelen, como os decía, centrarse en litigios a veces que visibilizan problemas sociales que no tienen foco, que carecen de micrófono y que desde luego afectan a los colectivos más desfavorecidos y a los colectivos más vulnerables. Así que no solamente resolvemos conflictos individuales, que también, sino que a través de esos conflictos individuales lo que la actividad pro bono propicia es que haya impactos sociales, que haya, por tanto,
la generación de precedentes jurisprudenciales, que podamos ser capaces de modificar políticas públicas, incluso de modificar leyes. Ha habido grandes asuntos pro bono a nivel internacional, pero también a nivel nacional, que han sido, digamos, pues el incentivo para promover reformas legales importantes. De manera que somos agentes dinamizadores también desde ese punto de vista, quizá de asuntos que en otras condiciones no nos llegarían, porque el tipo de asuntos estrictamente, en fin, pagados o con honorarios o con clientes se mueven en otro terreno, de manera que eso también enriquece mucho una labor y genera una cierta conciencia, una cierta cultura corporativa de defensa de derechos humanos, de respeto de valores constitucionales, de manera que al final termina impregnando toda la actividad pro bono, termina impregnando con esos valores toda la actividad más estrictamente económica y lucrativa de los grandes despachos. Es también un elemento de transformación cultural de toda la profesión jurídica. Como os digo, introduce esa visión más orientada al servicio público, fomenta valores como la solidaridad, la justicia, la responsabilidad social, que trascienden la pura práctica profesional de los asuntos rutinarios y que, terminan impregnando también y contagiando a toda la corporación de esos valores que al final terminan saliéndose del ámbito del pro bono para impactar en todos los ámbitos de la actividad del despacho. Así que, efectivamente, y eso yo creo que debe servirnos también como una suerte de orgullo profesional, los abogados nos terminamos convirtiendo, los profesionales del derecho nos terminamos convirtiendo en agentes del cambio, en agentes de transformación, no solamente, como os decía, de aplicación sistemática y acrítica de las normas, sino de transformación de las propias normas, porque miramos al horizonte de los fines que esas normas consiguen y de dónde no se consiguen, y hay que ir modificando o reformando los elementos intermedios. Se ha dicho también aquí, y para mí es una especial fuente de satisfacción, creo que también introducimos elementos que cada vez estimo más imprescindibles en el ámbito educativo y en el ámbito formativo en general. Yo soy de esas personas, como decía José María, lo ha dicho también Ángel, que va a los institutos para personas que están estudiando pues eso en los últimos años, pues entre 14 y 18 años, a enseñarles valores democráticos, a enseñarles derechos humanos, a enseñarles derechos fundamentales, a hacer un recorrido histórico para saber de dónde venimos y dónde estamos. Porque fijaos, y ese es un elemento que yo ahora pongo muchísimo en valor y sobre el que quiero insistir mucho. Estamos en un momento en que creíamos tener por conquistados todos los derechos humanos como irreversibles, como conquistados todos los valores democráticos, también casi como absolutamente sin vuelta atrás. Y hemos descubierto que son muy frágiles y que hay que trabajarlos mucho. Y yo descubro cuando voy a los estudiantes que no es fácil hacerles entender lo que significa que un Estado se declare un Estado social y democrático de derecho. La declaración del artículo 1 a la que José María hacía referencia, que dan un valor equívoco, si no malintencionado y desde luego malévolo, a la palabra libertad, esa hermosa palabra que estamos manipulando y que estamos pervirtiendo. Que el valor de la igualdad pues está desapareciendo o está puesto en peligro. Y yo os debo decir que en ocasiones he salido profundamente satisfecha y henchida de gozo porque me parecía que había dejado una huella que espera siempre que sea indeleble en los estudiantes, y otras veces he salido francamente preocupada porque me he encontrado con una realidad que yo no creía que era tan generalizada, que estaba tan a flor de piel y que terminaba siendo incluso, y tengo testigos que pueden confirmarlo, tan agresiva y tan violenta. De manera que sí, tenemos que ser hacedores de igualdad,
tenemos que ser hacedores de derechos humanos y tenemos que darnos cuenta de que esos que ahora están estudiando, antes de acceder incluso a sus estudios universitarios, que van a ser los futuros líderes sociales, los futuros líderes profesionales, las futuras referencias de las generaciones venideras, no solamente no saben, es que desprecian la democracia, desprecian los valores constitucionales y desprecian algunos de esos principios elementales con los que, en fin, la mayoría de los que estamos aquí, desde luego los que ya tenemos una cierta edad, nos hemos criado y nos parecía que ya formaban parte de nuestro ADN de forma, vamos, insuperable, o sea, ya absolutamente insalvable. Así que sí, yo reclamaría desde luego también que la actividad pro bono se extendiera en esta vía, porque desaparecidas asignaturas como la educación para la ciudadanía, como la educación en valores, la ética, si queremos decirlo en términos clásicos, que Gregorio Peces Barba desde luego podría hacer suyos, pues tenemos que insistir mucho en el valor educativo. Así que fijaos, el pro bono no solamente lleva asuntos en los que estén en juego el ejercicio de derechos humanos, es que también tenemos que modificar la formación, la educación desde las etapas más tempranas. Y probablemente tenemos que extender mucho más allá, porque corremos el riesgo de que elementos que dábamos por sabidos, que dábamos por absolutamente superados y sin vuelta atrás, como decía hace un instante, pues ahora mismo están puestos más que en cuestión. Y luego, fijaos, también me parece que conseguimos una cierta visión de reforzamiento, fortalecedora de lo institucional, de lo democráticamente institucional o de lo institucionalmente democrático, como queréis denominarlo. Yo creo que para los despachos y para la actividad del profesional de la abogacía, la acción pro bono nos conecta con colectivos que muchas veces son invisibles, como os decía, con entidades, fundaciones, ONGs, colectivos que normalmente están alejados de nuestra actividad profesional, de manera que nos abre el foco, nos hace atender a realidades que probablemente porque no las tenemos cerca o porque están muy invisibilizadas, pasan más desapercibidas, de manera que nos obliga a ver un espectro mucho más amplio. Y eso yo creo que hace democracia y hace valores democráticos y hace defensa y respeto de derechos humanos. Así que fijaos, para los despachos la actividad pro bono no es solamente una actividad ética, no es solamente un elemento marginal, un elemento colateral de la actividad que realizan los despachos, porque ya sabemos, los abogados tenemos muy mala fama y entonces es una forma de reconciliarnos con la profesión de abogado y de reconciliar a la sociedad con esa mala fama que tenemos los abogados de que solo perseguimos el lucro y el asunto impactante que nos dé prestigio profesional y sobre todo que facture mucho dinero para que los despachos sigan creciendo, sino que se convierte, y de verdad lo quiero decir tal cual, al menos para este tipo de despachos que yo represento y que creo que podríamos hablar de muchos más que no están aquí ahora mismo representados con caras, representa una labor esencial, representa una parte sustancial. Son muchas horas de tiempo y son muchas horas que entendemos que enriquecen a la sociedad, como os decía, que enriquecen al despacho porque nos devuelve con creces aquello que hacemos, nos acerca a realidades, nos forma más, nos hace más creativos, nos da valores que probablemente el trabajo individual y el trabajo rutinario no te permiten y que por tanto también enriquecen al despacho y que enriquecen a cada uno de sus profesionales. El pro bono yo creo que confirma lo mejor de nuestra labor como juristas, no aplicar simplemente normas a ciegas, sin atender a qué finalidad cumplen o a qué propósito, para qué propósito han sido aprobadas y cuánto de su declaración formal dejan fuera de lo que significa realmente derechos que se ejercen efectivamente. Cada hora de trabajo sirve eso, para que una familia recupere la tutela de su hijo, para que un encarcelado por motivos de libertad de expresión sea excarcelado,
para que personas que no obtienen el estatuto de refugiado puedan ser atendidas en nuestro país con todas las garantías, para personas que son objeto de trata, con objeto de prostitución, trabajo infantil, etcétera. De manera que son causas, yo os diría que desde el punto de vista jurídico, muy nobles y desde el punto de vista social muy fácil de sensibilizarse con ellas, de compartir esa necesidad. Así que ojalá que los despachos que realizamos esta actividad seamos capaces de dejar un legado ético, de dejar un legado cultural y de dejar una sociedad un poquito más sana desde el punto de vista jurídico que nos la encontramos. Desde luego yo os debo decir que las mejores horas de las que yo dedico en el despacho, que también he estado en asuntos pro bono, son las que dedico a esa actividad que os he dicho, de educación y de formación. Y me parece que esa es una forma de justificar pues a lo mejor nuestros propios honorarios, nuestra propia cualificación, nuestro propio conocimiento que hemos obtenido por el esfuerzo de muchos y que debemos devolver también con ese esfuerzo individual a todos los que nos han ayudado a estar donde estamos, en un mercado muy competitivo, en un mercado donde efectivamente uno pretende ocupar su hueco, ser diferenciado y ser reconocido como un gran despacho con alta cualificación profesional, pero también con valores, también con un sentimiento de pertenencia, de retorno social, de impacto y de agente dinamizador en lo que sean sociedades más justas, más igualitarias, más plurales y, en definitiva, más respetuosas de los derechos humanos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Así que en eso estamos. Yo os animo, jóvenes, a que reflexionéis sobre esta actividad, a que penséis qué podemos hacer para agrandar y para amplificar esta actividad y para que en la medida de vuestras posibilidades dediquéis una parte de vuestro tiempo y una parte de vuestra actividad cuando seáis profesionales a esto que produce probablemente la mayor de las satisfacciones que uno puede prever. Lo dicen incluso hasta los estudios psicológicos. Esto reduce el estrés, acrecienta la satisfacción personal y te reconcilia con tu actividad, que no siempre estamos muy bien avenidas, la profesión y los profesionales. Así que nada más, con esto acabo, esperando haberos animado a reconocer este ámbito y a participar de él activamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. De verdad que si uno no estuviera convencido del programa, no sé si se puede convencer a uno 2 veces, pero a mí me has vuelto a convencer otra vez, ¿no? Te agradezco mucho tu capacidad de transmitir y sobre todo tu entusiasmo, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿eh? Voy a dar la palabra a doña Ana María Isabel Mozo, que nos ha tenido en suspense durante un rato y que agradezco mucho que haya podido por fin venir. Muchas gracias. Adelante. Lo que era el ticket. Gracias. Pues lo único que aquí no se puede. No. Ah, vale. Por si acaso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Veo algunas caras conocidas entre el público. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos, en general, al despacho Linklaters y en concreto a mí como representación. Mi compañero Antonio Cámara no ha podido venir, pero bueno, los dos estábamos encantados de la invitación y de poder estar hoy aquí. Bueno, hoy quería hablaros de algo que, en mi opinión, está transformando lo que entendemos como abogacía, ¿no? El compromiso social de los despachos y en concreto la responsabilidad social corporativa y también el trabajo pro bono es algo fundamental a día de hoy. En principio todo el mundo piensa que los despachos, pues que no es falso, nos centramos en los grandes clientes, en los grandes temas, como decía Yolanda, ¿no? Lo que nos da prestigio, lo que nos da publicidad. Y aunque ello sigue siendo cierto, cada vez es una parte más incompleta de la foto. Los despachos somos también agente clave
en el acceso a la justicia, en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es verdad que vamos mal de tiempo. En principio me dijeron que teníamos media hora. En principio veré si tengo que acelerar y saltarme alguna cosa, pero quería estructurar la charla en 3 bloques. Primero, en general, cómo entendemos, ¿no?, qué entendemos por RSC, Responsabilidad Social Corporativa, y Pro Bono, que un poco Yolanda lo ha explicado muy bien, así que igual esa parte se puede abreviar. Después, igual ahí es donde me centro más, es cómo lo estamos aplicando en la práctica en nuestro caso, en Linklaters, y en particular en la Oficina de Madrid, sobre todo para la gente joven que veo también en el público. Y por último, ver un poquito en detalle qué retorno genera este compromiso, ¿no?, tanto para la sociedad como para nosotros como despacho, para los empleados que trabajamos ahí y para los clientes. Bueno, eso me lo paso. En general, en el ámbito de los despachos, esta responsabilidad social corporativa, que se llama, se materializa en 3 grandes vías, ¿vale? El pro bono, sobre todo Yolanda ha hablado de ello, es una de las partes, pero también está otras 2 grandes áreas, que son la inversión en la comunidad y el voluntariado, no jurídico, también nos dedicamos a ello y luego lo voy a explicar en más detalle con nuestro caso. Y las donaciones, por supuesto. El tema económico es muy importante, ¿no?, el apoyo financiero que damos, ¿no?, para proyectos, becas, etc. En Linklaters esto lo estructuramos a través de un área que llamamos CIP. El Community Investment Program se llama, ¿vale? Las siglas de CIP. A nivel global, la firma supera las 50.000 horas de trabajo pro bono, ¿vale? Que sepáis que es un área muy estructurada, no es algo que son iniciativas aisladas que de repente surgen así como así, sino que hay un equipo central de pro bono que se dedica solamente a ello. Luego tenemos, cuando llega un caso, se analiza en primer lugar para ver que se cumple con la política que tenemos a nivel global. Después se analiza por nuestro equipo de Business Acceptance como cualquier otro asunto de clientes, ¿no? Entonces se analiza también el tema de blanqueo, de conflictos de intereses y por último se formaliza, ¿no?, con una carta de encargo. O sea, lo que queremos es transmitir un mensaje claro de que el trabajo pro bono no es un hobby o no es una actividad marginal, sino que es un trabajo de primera, al igual que dedicamos todos nuestros recursos y medios a los asuntos con clientes. Perdón. Bajando al terreno concreto de Madrid, pues tenemos, ¿no?, este área que llamamos CIP. En concreto, en Madrid hay un comité que se dedica, pues, a hacer un poco de gestionar, ¿no?, los asuntos, de coordinar, seleccionar los proyectos y es punto de contacto entre las organizaciones, fundaciones, ONGs con las que colaboramos y los demás, ¿no?, de empleados del despacho. Por daros unas cifras, como veis ahí en pantalla, en el año 2025 la Oficina de Madrid tuvo un 29% de participación en temas de pro bono y en general de otros temas de voluntariado, que son 565,3 horas dedicadas. Ahí veis 3,67 de media por abogado. A nivel global, la firma se ha marcado un objetivo para el 2026 de que el 50% de todos nuestros trabajadores, de los empleados, dediquen ese tiempo a voluntariado, tanto jurídico como no jurídico. Lo que se muestra, ¿no?, este compromiso y lo importante y lo que significa para Linklaters todo este tema de voluntariado y en concreto de pro bono jurídico. Aquí veis un poco, bueno, es un resumen porque hacemos un montón de cosas y quería ir un poco, igual no todas, pero un poco para que veáis y materialicemos, ¿no?, llevemos al terreno con casos concretos de fundaciones con las que colaboramos y qué cosas hacemos, ¿vale? Porque, pues eso, a veces se queda como muy ahí en general. ¿Qué es eso de pro bono? Por ejemplo, tenemos aquí la Fundación Achalay, ¿vale? No sé si la conocéis, es con la que más tiempo llevamos trabajando, que sobre todo se dedica a niños y familias con riesgo de exclusión social, ¿vale? Aquí nosotros tenemos, por una parte, tema económicos, de una donación anual que financia su centro en San Blas, pero luego hacemos un montón de trabajo pro bono, pues a nivel fiscal, inmobiliario, cualquier duda que tengan a nivel jurídico,
cualquier contrato o cualquier duda que les surge. Luego voluntariado a nivel práctico de ir, por ejemplo, se hizo una vez, ir con los niños a Faunia, o operaciones de recogida de ropa o de alimentos, ¿no? Luego también en Navidad hacemos campañas de los Reyes Magos de verdad y cestas de Navidad, que luego lo veremos. Con Soñar Despiertos, un poco parecido. En este caso se trata de centros de acogida y residenciales para personas vulnerables. Aquí nuestra donación se destina a becar a 1 o 2 jóvenes. En este caso, este año hemos becado a 2 jóvenes. Aquí también participamos en lo que os decía de los Reyes Magos de verdad. Bueno, luego os lo resumo, que simplemente es que cualquiera de los abogados, o no abogados, trabajadores de Linklaters que quiera participar, pues asume una de las cartas que los niños escriben y compra el regalo que le ha puesto, y después, cada fundación, asociación hace su evento donde pues, reparten los regalos, etc. Fundación Tengo Hogar, igual. Se dedica sobre todo para familias con ingresos insuficientes. Sobre todo aquí se centra en el tema de la reinserción laboral para los padres. Entonces nuestro apoyo va, la donación, digamos, la parte económica, para cursos de reinserción laboral y estos temas. Pero luego aparte, por ejemplo, y en mi caso personal, que yo he participado, tienen clases de apoyo, por ejemplo, refuerzo escolar, clases de inglés. Entonces, pues yo daba clases a un niño y otros trabajadores de Linklaters para, ¿no?, ayudarles con ese tema o lo que sea, matemáticas, en lo que tengan necesidad. Aquí también hacemos a veces recogida de material y de ropa y campañas de lo de Reyes de Magos y cestas de Navidad, que os decía. Aldeas infantiles, pues igual, que os sonará seguramente más, porque suelen estar por ahí en la calle, que básicamente generan, o sea, se llaman así aldeas infantiles porque hacen como si fueran una especie de aldeas donde se centran en sus centros pues familias, ¿no?, vulnerables. Aquí con nuestra donación tenemos unos programas también para financiar esos centros de día y de nuevo, pues eso, refuerzo educativo, educación, etc. Fundación Takumi, también dentro del mundo educativo, pues es más o menos parecido, digo por no aburriros. Pequeño deseo, este os lo cuento porque me hace especial ilusión y es como muy emotivo. Pues se dedica sobre todo a niños que están en hospitales o que tienen alguna enfermedad crónica o que seguramente no tienen un buen pronóstico, pues cumplir un deseo que ese niño tiene. Puede ser desde conocer a futbolista del Real Madrid, del equipo que sean, a su cantante favorito o ir a Euro Disney. Entonces nosotros, con la donación que damos anualmente, pues se financian, ¿no?, esos deseos. Luego, pues como todas las demás, pero en este caso es bastante, o sea, es un vídeo y tal, pues nos explican qué han hecho, obviamente tienen que justificar qué hacen, ¿no? Nos mandan un vídeo pues de todos esos deseos que han cumplido, ¿no?, con los niños. Llegamos a la Fundación Gregorio Peces Barba, que os sonará a todos. Creo que aquí no voy a explicar lo que hacen, creo que todas lo conocemos, pero sí que quiero hacer hincapié, que Yolanda también lo ha comentado, en el proyecto que tienen, ¿no?, de pro bono, de dar charlas en los institutos, ¿no? Yo también, junto con otros compañeros, he participado y sigo haciéndolo en ir a estos institutos. Nosotros solemos ir a uno que está muy cerca del despacho y damos clase, esta charla, ¿no? Normalmente se dan estas 4 grandes áreas, ¿no? Ley, poder, soberanía y justicia, generación de derechos humanos, Estado de Derecho, etcétera, que, como decía Yolanda, pues les ayuda a ver, me parece que es algo fundamental. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando esos cursos de la ESO no tuve esto, y es verdad que sorprende, pues eso, que no te expliquen cosas tan básicas como qué es la Constitución, los derechos fundamentales, ¿no? La explicación histórica desde donde veníamos, donde estos derechos no existían, hasta el día de hoy. Además, yo tuve la suerte la última vez que fui de ir con uno de nuestros catedráticos, Paco García Martín, que claro, era todo un lujo. Imaginaos a niños de 14, 15 años que Paco le estuviera hablando de estas cosas. ¿Qué más? A Procor. En este caso se trata de personas con discapacidad intelectual y ayudamos, ¿no?, pues a la inserción laboral. Aquí, aparte de donaciones, por ejemplo, de mobiliario, etcétera, tenemos, por ejemplo, personas que trabajan en el despacho, que son de esta asociación. Hacen un campeonato de fútbol en el que participan, juegan en el mismo equipo mixto, gente del despacho y gente de la asociación. Y también es
súper, bueno, os podéis imaginar que todo, estoy hablando de un montón de casos, a nivel social, a nivel personal, lo enriquecedor que es, y lo que decía Yolanda, ¿no? De que te abre a un mundo que normalmente tú ni conoces. Primero, la labor tan fundamental que hacen estas asociaciones y fundaciones, y para ti a nivel personal, incluso a nivel jurídico, muchas veces aprendes un montón, porque son cosas, yo por ejemplo, pues yo qué sé, un tema de derecho familiar, de derecho que no es el que ves en el despacho a nivel, o sea, en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, esto San Filipo se centra en tema de una enfermedad que es incurable a día de hoy, entonces para el tema de la investigación, para encontrar esa cura, pues también, ¿no? Hacemos una donación y luego, por supuesto, a nivel más pro bono, pues también, por ejemplo, colaboramos para firmar un contrato para un tema de un ensayo clínico. Fundación AMPA, bueno, voy a resumir un poco. Norte Joven, me paro sí, porque es una de las centrales de Linklaters, porque hacemos un montón de cosas con ellos. Básicamente, con nuestra donación tienen un taller de cocina donde explican los jóvenes, adolescentes que participan, aprenden, ¿no? Son talleres de cocina para luego poder trabajar o como cocineros o como camareros. Les ayudamos luego aparte en temas de entrevistas o, por ejemplo, con nosotros mismos, cuando tenemos algún evento, hay una reunión que hacemos anualmente de socios y bueno, la gente los más seniors del despacho, pues siempre lo hacemos en sus instalaciones, y ellos son, para el catering que tenemos después, pues ellos son los que han cocinado la comida y los camareros son ellos, ¿no? Los chicos y chicas que están allí colaborando. También hacen prácticas, por ejemplo, en Haití, porque tienen cursos de informática. O sea, al final es un tema de formarles para que estos chicos puedan luego encontrar un trabajo. Y luego, nada, en general, muchas otras iniciativas, desde el Banco de Alimentos, donación de sangre de Cruz Roja, bueno, de las becas, que esto sí que os puede interesar más a los jóvenes, del máster de acceso a la abogacía. Tenemos varias becas que financia el despacho. Creo que eran 2, 3 para la autónoma y una para la Carlos III. Y yo sé, un montón de cosas. Fundación IGELP, esta no sé si os sonará. Esta es, en realidad, no es una fundación en sí que ella haga una cosa en concreto, sino que es como una plataforma que pone en contacto diferentes, ¿no? entidades o necesidades con personas que quieren donar. Entonces hace como de canalización. Y aquí, aparte de como colaborar con ellos a nivel económico, por ejemplo, temas de pro bono, pues les hemos ayudado a hacer el manual de blanqueo de capitales, porque al final, no sé si como algunos sabréis, todas estas entidades sin ánimo de lucro son entidades sujetos de la Ley de Prevención del Blanqueo, y entre otras cosas tienen que tener un manual. Entonces nosotros, en concreto en mi departamento que nos dedicamos a ello, pues les ayudamos a hacer su manual de blanqueo. Bueno, en el COVID, que ya ha pasado muchos años, pero bueno, os podéis imaginar que hicimos un montón de campañas para, a nivel de despacho, poder ayudar en la medida de lo posible. Iniciativas navideñas, lo que os contaba antes, de los Reyes Magos de verdad, de las cestas de Navidad, donde colaboramos, aparte de nivel económico, ¿no? De dando el dinero X que sea, hay gente del despacho, obviamente siempre voluntario, que fue con las familias, con alguna de las familias, sobre todo creo que eran las madres, y hacían esas cestas y colaboraban, y en ese momento, o sea, pasaban tiempo juntos, donde a mí me han contado, o sea, al final te cuentan, ¿no? Cómo es su familia, las cosas que viven, y no, es una experiencia, pues os podéis imaginar. Bueno, y el Rock and Law, por mencionarlo, que sonará también a muchos, y si no, para que futuras ocasiones que se celebre, os animamos a participar. Tenemos algunos miembros de Linklaters, que no tenemos como grupo solo de Linklaters, pero tenemos uno que es un poco mezcla de varios despachos internacionales. Y nada, de hecho Antonio, que me va a acompañar hoy aquí, es uno de los miembros. Bueno, y nada, ya para terminar, y bueno, por supuesto, encantada y disponible para cualquier persona que quiera hacerme preguntas concretas de alguna fundación, asociación, de cómo colaborar y qué hacemos. Pero por no aburriros más a los que no tengan tanto interés. Nada, simplemente terminar con el tema del retorno. Al final, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no?, lo que voy a decir, pero esto genera un beneficio obvio para la sociedad, para las personas concretas, ¿no?, a las que ayudamos, familias, niños, adolescentes.
pero también refuerza el Estado de Derecho, como decía Yolanda, ¿no? En general y en concreto, pues cuando son temas como en la Fundación Peces Barba, cuando se dedica precisamente a fomentar y a explicar estos valores democráticos a gente joven. Y, por supuesto, impulso a la investigación o la inclusión, ¿no? Hemos visto pues, que también ayudamos a organizaciones que están investigando la cura de enfermedades que a día de hoy no tienen cura, o la inclusión, ¿no? De gente, pues, gente con discapacidad de cualquier tipo, pues que se intenta incluir en el mundo laboral. Pero también tiene un retorno para el propio despacho, ¿no? Para nosotros y a nivel individual para cada trabajador. Y es un poco lo que Yolanda decía. La estaba escuchando y decía, bueno, se está diciendo todo lo que voy a decir yo. No voy a repetir, pero sí que subrayo, ¿no? O voy a hablar de mi caso personal, de estas 4 ideas, ¿no? De desarrollo profesional. Obviamente, sobre todo a la gente más joven, esta actividad de pro bono le da una oportunidad de gestionar y de liderar temas que seguramente igual con clientes todavía no ha podido, y además una creatividad jurídica y lo que decía antes, de temas que en el día a día no vas a ver, de otros temas totalmente diferentes. Por ejemplo, hemos estado colaborando mucho con el tema de la LOPIBI, la Ley de la Protección de la Infancia, que obviamente con clientes ese tema no lo íbamos a ver. Cultura y orgullo de pertenencia, que decía también Yolanda. Al final, pues eso te da como, primero, sentido de pertenencia a Linklaters, que Linklaters como institución dedique tantos esfuerzos, recursos y medios y que lo valore, ¿vale? No es solo que lo haces así como a escondidas en el despacho, no. Es algo que todo el mundo sabe, que se promociona, que tenemos, de hecho, uno de los socios es el responsable de esta práctica, de este área. Y genera, ¿no? Pues también esta sensación de cultura, de compartir con los demás compañeros e incluso con clientes. Os voy a poner un ejemplo. También participamos en el programa del título asistente jurídico, no sé si a algunos os suena. Lo hace la Fundación Esfera con la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata básicamente, por decirlo así, sería como la carrera de Derecho, pero resumida, para personas con discapacidad. Entonces, estudian un montón de temas. Nosotros nos encargamos de Derecho Mercantil. Entonces, le damos toda la asignatura y este año, bueno, ya llevamos 2 años que lo estamos haciendo no solo nosotros, Linklaters, sino junto con un cliente, una empresa importante del IBEX, y entonces trabajadores de esa empresa que también quieren participar en voluntariado y en hacer cosas, ¿no? Pro bono, pues vamos juntos, vamos 2 o 3, uno de Linklaters y otro de esta empresa, y vamos a darle la clase, por ejemplo, a mí me tocó sobre los estatutos sociales, a estos chicos, pues ya os digo, discapacidad intelectual, diferentes grados, y la verdad que yo no soy profesora, no he tenido esa experiencia en la universidad ni en ningún sitio, que me encantaría, pero os digo que bueno, y lo he compartido con los demás, todos los que hemos ido, que es una experiencia súper enriquecedora, y ver cómo te responden, cómo te atienden, y bueno, a veces lo ingeniosos que son, y es una experiencia muy gratificante. Entonces, en este caso, pues eso, por poneros de ejemplo, no solo nosotros, sino también con clientes. O sea, que también, al final, los clientes vemos que valoran estos temas de pro bono, no solo por quedar bien, sino que de verdad están ahí y también te une, ¿no? Para ello. Y nada, y bueno, y por último, reputación y diferenciación, que, a ver, ya que lo hacemos, obviamente que también es importante y sabemos que hay premios y que se dan, ¿no? Se da importancia. Pero otro aspecto que a mí me parece incluso más importante es a efectos de atraer talento y de la gente más joven, ¿no? A la hora de hacer los procesos de selección, cada vez más vemos que a la gente joven le interesan estos aspectos y nos preguntan, ¿no? ¿Qué hace Linklaters en esto? Entonces también es algo que, pues oye, que podemos contarlo con orgullo, que hacemos todo esto y la gente joven, de hecho, la mayoría de los voluntarios son siempre gente joven que empieza con muchas ganas y que les interesa. Y nada, ya para terminar, me gustaría simplemente subrayar una idea, y es que este papel de los despachos en el pro bono y en la responsabilidad social corporativa no se juega solo en las políticas globales o en las cifras, ¿no? Sino que es una participación individual. Al final, esto depende de cada uno de nosotros. En el caso concreto de Linklaters, pero imagino que la mayoría de los despachos es así, y fuera de los despachos también, al final, pues la idea es proponer
algún asunto, alguna idea que se os ocurra o que tengáis conocimiento de una fundación o algo, o alguien que necesite algo, participar, pues eso, sumándose a las campañas que ya existen, ¿no? Concretas, participar en proyectos de formación, como el caso de Peces Barba, de ir a dar charlas en los institutos, o en el caso del título asistente jurídico que os decía antes. Y eso, colaborar para esas fundaciones con las que ya trabajamos, o si no, identificar nuevas necesidades. Entonces, al final, estos objetivos de participación que os decía antes, en el caso del Linklaters, que se han propuesto como objetivo el 50% de las personas que trabajamos ahí, solo se va a alcanzar si cada persona entiende que su impacto va más allá de simplemente, ¿no?, de ese expediente, de ese dictamen que tiene que hacer. En definitiva, el compromiso y el retorno a la sociedad no son solo un complemento al negocio, sino que forman parte de cómo entendemos hoy una abogacía responsable, conectada con el entorno y consciente de su capacidad de transformación. Muchas gracias. ¿Dejo esto aquí? Muchas gracias, Ana. Me parece que ha sido un acierto el programar a través de estas 3 intervenciones en este acto homenaje. Creo que ha sido un acierto. Y yo propondría incluso que en esa ficha que nos has abierto de la Fundación Gregorio Peces Barba, pues a lo mejor les pediría que abriésemos con 3 instituciones, institutos, esta defensa, ¿no?, y dar unas charlas sobre valores a algún instituto en la Casa Blanca, en la residencia Balfour en Jerusalén o en el Kremlin en Moscú, ¿no? Yo creo que vamos a intentarlo, ¿eh? Creo que seríais 3 buenos embajadores. José María te pilla un poco mayor, pero ya te pilla un poco mayor, pero yo te mando, ¿eh? O sea, allí directamente, ¿vale? Ya, lo sé. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última parte del acto, que consiste en el reconocimiento. Podríamos hacer este reconocimiento, ya habéis visto un poco la amplitud del programa, pero vamos a hacerlo en la distinción de los más participativas en el programa Pro Bono, en las personas de doña Marisa Álvarez Puerto y en don Ángel Galán Gil, que me van a permitir que les entreguemos el diploma. Voy a leer lo que dice el diploma de reconocimiento. La Fundación Gregorio Peces Barba y el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid otorgan el presente reconocimiento en las 2 personas que acabo de citar por su valiosa labor y destacado compromiso en el programa Pro Bono, Abogacía y Educación durante el periodo de noviembre del 24 y diciembre del 25. En agradecimiento a su generosa contribución, acercando el Estado de Derecho a las aulas, fomentando la comprensión de los principios democráticos, los derechos humanos y los valores constitucionales, y fortaleciendo con su experiencia la formación cívica y ética de las nuevas generaciones. Madrid, a 13 de enero del 2026. Si me permiten, vamos a... Gracias a ustedes. Y damos por finalizado el acto. Gracias a todos por estar aquí y hasta la siguiente. Muchas gracias a todos.